Segunda de Reyes, capítulo 1. Vimos anteriormente, al final de Primera de Reyes, que se nos habla acerca del inicio del reinado de Josafat, y nosotros empezamos a considerar en Crónicas lo que sucede con Josafat, porque no vamos a estudiar Crónicas, vamos a estarlo viendo juntamente con el libro de Reyes, para que no se haga monótono volver a repetir lo mismo. Crónicas es el libro de Crónicas de los reyes de Judá. Existe otro libro que se llama el libro de Crónicas de los reyes de Israel, pero ese no lo tenemos nosotros, no está en la Biblia. De manera que cuando haya que expandir un poco las historias que nos narra Crónicas, pues nos vamos a ir allá a estarlo leyendo. Y vimos algunos de los incidentes de la vida de Josafat. El libro de Reyes brinca de un rey a otro, y de los acontecimientos, no en manera cronológica necesariamente, así que necesitamos estar un poquito despiertos para ver cómo están aconteciendo las situaciones. Y se nos dice que ya había muerto Acab, el rey de Israel. Ustedes saben que Acab fue un rey tremendamente perverso. El reinado de Israel, cuando se separó, se dividió. Después de Salomón, durante el reinado de Roboam, su hijo, se separó en el reinado de Israel y de Judá. Judá estaba al sur, Israel al norte con 10 tribus, y al sur realmente quedaron con 3 tribus, porque son más que 12, contando a los levitas. Estaban los levitas, estaba la de Judá y la de Benjamín al sur, y también gente que no quiso adorar los ídolos que puso Jeroboam, que fue un pecado grandísimo. Este Jeroboam, el Señor le había dado promesa de que si él guardaba el pacto, el Señor le iba a establecer su reino. Pero él dijo, no, si la gente va a adorar allá al templo, el templo estaba en Jerusalén, se van a volver del lado del rey de Judá, Roboam, y entonces los voy a perder. Y no confiando en la palabra del Señor, él puso 2 ídolos, uno al sur en Betel y uno al norte del territorio de Israel en Dan. Y dijo Israel, estos son los dioses que los sacaron a ustedes de la tierra de Egipto, y ahora vamos a hacer nuestras propias fiestas solemnes. E hizo pecar a Israel, dice la Biblia, adorando a otros ídolos y con otras prácticas tremendas. De manera que, tanto así que Israel en este momento ya no tenía conciencia, no tenía idea de quién es Jehová. O sea, era como uno más de entre los dioses que había por allí. Y sí tenían en su mente, sí, Jehová es el Dios de Israel, pero adoraban a otros dioses también. Y como les había dicho Jeroboam, estos son los dioses que los sacaron de Egipto, casi como lo que le pasó a Aarón, el hermano de Moisés. Este es el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. O sea, Jehová es un becerro de oro, obviamente no, ¿verdad? Entonces, existe toda esta situación. El reinado del norte constantemente está adorando a otros ídolos, porque encima de lo que hizo Jeroboam, el pueblo desde el inicio era inclinado a adorar los ídolos de los pueblos extranjeros de ahí. Tanto así que el Señor, cuando Josué conquista el territorio, y es impresionante ver cómo trabaja el Señor, porque a veces pensamos que son accidentes, le echamos la culpa a Josué. Josué no conquistó todo el territorio de Israel. No tuvo la fe. Yo he escuchado eso de predicadores, que no tuvo la fe de conquistar todo lo que el Señor le había prometido. O también podemos echarle la culpa a la gente, que sí tiene culpa. Cuando se les dijo, ok, este es el territorio que le corresponde a la tribu de Judá, sí, pero ahí están los filisteos, y los filisteos son muy fuertes, y yo no me voy a meter con los filisteos. O había otros que dijeron, no, en vez de quitarlos y de echarlos fuera, como el Señor había ordenado, los vamos a hacer tributarios que nos paguen a nosotros impuestos, y los sometemos como esclavos para que trabajen para nosotros. Pero en realidad nos dice la palabra de Dios que el Señor dejó esas naciones para probar a Israel, para saber si iban a servirle a Él de todo corazón o no. Y el Señor les advirtió, si ustedes les dan sus hijas a ellos y ustedes toman de sus hijas de ellos, se van a pervertir y van a empezar a adorar los dioses de ellos. Y exactamente eso lo hizo desde Salomón. Salomón empezó a tomar mujeres extranjeras y su corazón fue desviado, y empezaron ellos desde antes de Salomón, desde el periodo de los jueces, ya estaban infectados con todos estos dioses e ídolos y demonios que adoraban. Jeroboam, aparte de los becerros, hizo también otros ídolos de demonios y todo, cosas así que... Entonces vemos que es realmente deplorable la situación que está pasando en el norte, en el territorio de Israel. Mientras acá en el sur, muchos de los reyes, la mayoría hasta ahora, están siguiendo al Señor. Tenían sus momentos de que se separaban, pero en general estaban adorando a Dios, como dije, con sus defectos y todo.
Pero vamos a ver aquí también que el rey de Judá, Josafat, que es un buen rey, ama a Dios y todo, pero es débil de carácter. Es débil de carácter, hace parentesco con el Acab, porque uno de sus hijos se casa con una de las hijas de Acab, y entonces ahí empieza él a leudarse. Pues no necesariamente que el Señor quiere que tengamos enemigos, mis amados, pero el Señor dice que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O sea, yo tengo que preferir a Dios sobre cualquier otra cosa, y los profetas siempre le van a estar reprimiendo a Josafat, que no solamente ha hecho parentesco, sino que tiene esa amistad, ¿verdad? Que ha preferido de alguna manera la amistad de los enemigos de Dios, como le dijo el profeta, has preferido la amistad de los enemigos de Dios a obedecer al Señor, a la amistad de Dios. Entonces, terminamos al final del capítulo anterior, capítulo 22 de Primera de Reyes, que nos empieza a hablar de Ocosías en el versículo 51, en donde nos había dicho que Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Ahora, ustedes saben que Acab, que era hasta este momento el rey más terrible, porque se iban corrompiendo cada vez más, aparte de todo, se casó con Jezabel, la hija del rey de Tiro. Y esta Jezabel adoraba a Baal, aunque ya el pueblo también adoraba de alguna manera a Baal, pero como era la reina que adoraba ahora a Baal, Acab le hizo un templo ahí a Baal, y entonces la adoración a Baal se extendió de una forma tremenda en el territorio de Israel. Y también a Aserá, que supuestamente era la esposa de Baal, demonios completamente. Y esta mujer aborrecía a Dios, a Jehová, tanto así que mandó matar a los profetas de Jehová. Y Elías incluso había huido de las amenazas de ella. Entonces esa es la mamá de este señor Ocosías. Entonces nos dice que hizo lo malo Ocosías ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de su padre. O sea, tremendamente malo. Pero no solamente eso, anduvo en el camino de su madre también, de Jezabel. Y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Cuán importante es el ejemplo que nosotros los padres les damos a nuestros hijos. Ellos son víctimas de lo que nosotros les mostramos. No quiero decir que los padres son en sí culpables de si su hijo se desvía en su conducta del camino de Dios. No, porque cada uno escoge el camino que uno quiera. Pero sí influimos mucho en lo que nuestros hijos van a hacer. Bueno, este Ocosías no tenía idea de quién es Jehová. O sea, había oído de él, sí es el Dios de Israel y todo eso, pero no le tiene ningún respeto. Ese es el cuadro que tenemos aquí, y es importante para ver lo que vamos a ver en este momento cuando entremos a ver el primer capítulo de Segunda de Reyes. Este hombre oye de Jehová y todo, y el Señor en su misericordia tiene profetas allí en Israel. Profetas que Samuel inició 3 escuelas de profetas. Una estaba en Gilgal, otra estaba en Betel y la otra estaba en Jericó. Y había muchos profetas. Los sacerdotes, olvídense, los sacerdotes ya no eran tan espirituales como debían ser. El Señor hablaba no a través de los sacerdotes, sino a través de los profetas. Y había muchos profetas, todavía habían quedado en el territorio de Israel, porque Jeroboam había echado a todos los levitas de ahí. No había ni un sacerdote de Jehová ahí, profetas solamente. Entonces, este es el cuadro donde nos dice en el capítulo 1 que después de la muerte de Acab se rebeló Moab contra Israel. Moab era el territorio de uno de los hijos de Lot. Y el Señor le había dicho a Israel que no tocara ese territorio. Pero como los moabitas empezaron a atacar a Israel, ustedes se acuerdan que desde que Moisés andaba llegando a la tierra prometida ya, ellos atacaron, mandaron a Balaam, al profeta Balaam, el rey de Moab, para que maldijera al pueblo, porque estaban ellos cruzando por en medio del territorio de Moab para entrar a la tierra prometida. Y cuando los vio, dijo, esta gente va a estar contra nuestra. Y es que en realidad Israel no estaba en el territorio de Moab en sí. Moab perdió una guerra contra el rey Sehón, amorreo. Le quitó parte de su territorio. Y cuando Israel quiso pasar por ese territorio que Sehón le quitó a Moab, Sehón salió contra Israel en guerra, y Israel lo venció. No eran ejército, pero el Señor le dio la victoria a Israel. Entonces ellos tomaron el territorio
que el rey Seón le había quitado a Moab y ellos pues lo poseyeron, ¿verdad? El asunto es que Moab había estado ya también en cautividad después por el rey David. No tenemos aquí inscrito esto en la Biblia, pero se encontró una piedra grande donde está escrito la historia justamente de este momento que sucede aquí. Es la estela de Mesa, se llama, una piedra. Mesa era el rey Mesa, y él dice todo lo que hizo, lo grabó allí, su crónica de lo que él hizo. Y él habla de que Ocosías sometió a Moab. Ya lo había sometido anteriormente David, pero Ocosías también lo sometió porque se rebelaron y ganaron, y después Ocosías lo volvió a someter, y durante el reinado de Acab estuvieron totalmente sometidos a Israel. Y ahora dice que se van a rebelar. No se rebelan en este instante exactamente, pero nos lo da como antecedente. Lo vamos a ver más adelante. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. O sea, este hombre no tiene idea. Dice: yo quiero saber qué es lo que me va a pasar, y en vez de pensar en Jehová, porque no tenía idea, ¿verdad? No respetaba a Dios absolutamente para nada, ni a los profetas de Dios. Dice: vayan a consultar a uno de los dioses de los filisteos, a Ecrón. Váyanse a consultar a Baal-zebub. Baal-zebub, que sabemos después es Belzebub, la palabra corta, ¿verdad? El dios de las moscas o el dios del excremento. Esas son las dos traducciones que tiene. Se han encontrado moscas pequeñas de piedra que la gente las traía cargando, ¿verdad?, con ellos como representación de su dios, y las besaban y las sobaban y hacían todo lo que la gente hace. Qué increíble lo que la gente adora, ¿verdad?, cuando no adora al Dios verdadero. Es increíble, pero así era la cosa. Entonces va a mandar a preguntar a algunos de los profetas que tienen los oráculos de este demonio Baal-zebub, a ver si va a sanar o no. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube y encuéntrate con los mensajeros del rey de Samaria y diles: ¿que no hay Dios en Israel para que vayas a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? O sea, ¿por qué regresaron tan temprano? Si el camino es largo para ir hasta la tierra de los filisteos. Ellos le respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió y decidle: así ha dicho Jehová, ¿no hay Dios en Israel que tú envíes a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, sino que de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis? Y os dijo tales palabras. Y ellos le respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo: él es Elías Tisbita. Ahora, ¿ustedes se acuerdan que Elías hizo descender fuego del cielo para quemar el holocausto y hubo una gran victoria? Ya lo vimos anteriormente con los profetas de Baal, y incluso él degolló a los profetas de Baal y todo esto. Pero después salió huyendo con las amenazas de Jezabel. Y mucha gente dice que ahora, por la huida de Elías, el Señor lo va a reemplazar por Eliseo, pero no es así. No es así, no es porque él ya le falló al Señor, ya el tipo ya está nervioso, ya no le sirve a Dios y ahora Dios lo va a reemplazar. La cosa no es así. Aquí está en su tremendo apogeo, como vamos a ver, Elías. En su tremendo apogeo está aquí. Nunca hagamos juicios a priori de cosas que no sabemos, que la Biblia no nos dice. La Biblia no dice en ningún lado: Elías le falló al Señor y por eso el Señor se lo llevó. Eso no dice la Escritura. Que le falló al Señor allí, bueno, sí, vimos que es un hombre con pasiones como las nuestras. Él mismo declaró: Señor, quítame la vida porque yo no soy mejor que mis padres. Ando huyendo de una mujer. Y hace rato me enfrenté a un rey con su ejército sin problema y ahora ando huyendo de una mujer. Pero aquí está, vamos a ver cómo el Señor lo utiliza de una forma tremenda. Una vez que se entera este rey Ocosías que es Elías Tisbita, de una manera prepotente, y como decir: a mí me lo traen aquí a ese tipo, ¿cómo se atreve? Ese es el cuadro que hay, porque mucha gente le va a echar la culpa a Elías por lo que va a hacer. Pero él, estoy seguro que tiene mandato de parte de Dios para ejecutar lo que va a ejecutar en este momento.
Entonces envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, el rey ha dicho que desciendas. O sea, lo vino a arrestar prácticamente. Va un capitán de 50 con sus 50 hombres, lo encuentra ahí sentado arriba de la colina y le dice: el rey ha dicho que desciendas, varón de Dios. Viene así prepotente. A mí me traen a ese hombre aquí, como que me va a decir que no voy a sanar. Y Elías respondió al capitán de 50: si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo que lo consumió a él y a sus 50. ¡Wow! Mucha gente critica aquí a Elías diciendo que estaba actuando en la carne, y que a eso se refiere el versículo que nos dice en Hebreos que Elías era un hombre que estaba sujeto a pasiones, pero tuvo fe y oró a Dios y Dios lo escuchó, donde nos dice la Escritura. Pero ¿saben qué? Eso es muy delicado. Elías aquí no en la carne está diciendo descienda fuego del cielo. Ahora, ¿en qué se basan estos comentaristas para decir esto? Porque después, cuando Jacobo y Juan hablan, cuando el Señor está allá para ir a Jerusalén, van pasando por una aldea de Samaria y manda a cierta gente que le hagan preparativos en la aldea. Y como vieron que su rostro era para ir a Jerusalén, no le dejaron entrar. Entonces Jacobo y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que oremos para que hagamos descender fuego del cielo y los consuma? Y el Señor les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. El Hijo del Hombre no ha venido para perder vidas, sino para salvarlas. Entonces decían: pues Elías estaba actuando en la carne. Pero aquí estaba mostrándole a este rey: ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová? ¿Quién es ese rey quién es ese Dios que él no está respetando, al cual no ha querido escuchar? Porque yo estoy seguro que si Elías va ahí, él no solamente lo va a querer arrestar, lo va a querer meter a la cárcel, lo va a querer meter en un calabozo, como muchos otros reyes hicieron con otros profetas. Pero aquí vemos que Elías no es ese calibre, es un calibre mucho más fuerte. Volvió el rey a enviar a otro capitán de 50 con sus 50, y le habló, dijo: varón de Dios, así ha dicho el rey, desciende pronto. O sea, todavía con más energía, ¿verdad? Como si eso lo fuera a intimidar. Y él le respondió, Elías le dijo: si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo y lo consumió a él y a sus 50. Ahora, ¿saben qué, mis amados? ¿Por qué yo sé de cierto que Elías no estaba actuando en la carne? Porque Elías no era un mago que él puede hacer descender fuego del cielo. El que hace descender fuego del cielo es el Señor, no es Elías. Y cuando Elías oró para que descendiera fuego del cielo y consumiera el holocausto, Elías oró a Dios para que descendiera. Y yo estoy seguro que aquí Elías ya tiene instrucciones de parte de Dios. Van a venir unos hombres, no lo dice la Escritura, pero es obvio, porque Elías no hace descender fuego del cielo, ¿me entienden? Eso no lo hace el hombre, eso lo hace solamente Dios. Volvió a enviar al tercer capitán de 50 con sus 50, y subiendo aquel tercer capitán de 50 se puso de rodillas delante de Elías y le rogó diciendo: varón de Dios, te ruego que sea de valor delante de tus ojos mi vida y la vida de estos tus 50 siervos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los 2 primeros capitanes de 50 con sus 50. Sea estimada ahora mi vida delante de tus ojos. Ahora, ¿cómo sabe este hombre eso? Porque se corrió la voz. El rey ya lo sabe. El rey sabe que descendió fuego del cielo y consumió sus primeros 50 con el capitán y envió a otros. Y sabe que consumió a los otros y envió al tercero. Y el tercero ya va: por favor, no. Que sea estimada mi vida delante de ti y de los 50 hombres que tengo aquí. Yo temo. Yo no vengo con prepotencia. Yo me postro delante de ti, por favor. Ten compasión. Yo vengo con órdenes del rey, pero ten compasión de mí. Una actitud muy diferente. Muy diferente. Entonces el ángel de Jehová dijo a Elías: desciende con él y no tengas miedo de él. Fíjense, no tengas miedo nos muestra la actitud con la que vinieron los otros, ¿verdad? La prepotencia con la que vinieron. No tengas miedo de él. ¿Saben qué va a pasar aquí, mis amados? Que el Señor va a mostrarle a Ocosías quién es él. Para que cuando llegue Elías delante de él no se ponga prepotente ni ande: a este me lo echan a la cárcel porque no me gustó la profecía que me dijo. Como Acab, su padre, había hecho con el profeta que le vino a decir que iba a morir. Le dijo: ya ves, le dijo a Josafat, siempre me profetiza mal, te lo dije, no me gusta cómo me profetiza, échenlo a la cárcel hasta que yo regrese. Y todavía el profeta le dice, Micaías le dice: sí, si tú regresas, entonces yo no hablé por parte de Dios.
pero lo metieron en la cárcel. Y seguramente este hombre iba a hacer algo parecido, porque yo me imagino que Ocosías pues no era un niño cuando esto sucede y se da cuenta, él ya estaba de la edad, porque inmediatamente, 2 años más joven estaba solamente cuando vio a su padre decirle a la gente que metieran al profeta en la cárcel. Entonces a lo mejor Ocosías también, con la misma prepotencia o peor, iba a hacer lo mismo con Elías, y el Señor le dijo, no, eso no va a pasar. Entonces se levantó y descendió al rey, dice aquí la palabra de Dios, y le dijo así: así ha dicho Jehová, por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón, que no hay Dios en Israel para consultar en su palabra, no te levantarás, por tanto, del lecho en que estás, sino que de cierto morirás. Y murió conforme a la palabra de Jehová que había hablado Elías. Ahora, yo no sé si murió en el instante, en ese momento, o murió después, pero el rey ya escuchó el mensaje de parte de Dios y se quedó temeroso. Él tenía la opción de arrepentirse. No quiero decir con eso si el Señor iba a cambiar su juicio o no. Dios hace lo que Él hace, en algunos casos lo hace y en algunos otros casos no lo hace, porque Él es absoluto y Él sabe cuándo hay que hacerlo y cuándo no hay que hacerlo. Él hace lo que Él quiere. Pero cuando una persona está tan alejada de Dios, pero tan alejada de Dios, a veces no puede regresar tan fácilmente a un conocimiento completo de Dios. Sobre todo cuando se trata del pueblo de Israel, que están escuchando constantemente que Jehová los sacó de la tierra de Egipto, ¿verdad? Y ya se acostumbraron al nombre, ya se acostumbraron a escuchar de Él, ya se acostumbraron a tener profetas en su territorio que les hablen en el nombre de Jehová y no escucharlos. ¿Por qué? Por la misma razón que la gente no escucha los mensajes hoy en día acerca de Cristo, porque los compromete. La religión cristiana demanda de mí un cambio que es a través del Espíritu Santo, pero un cambio que demanda que yo me niegue a mí mismo, que niegue mi carne, y eso, mis amados, a nuestra carne no le gusta. Y esa es la razón principal por la cual la gente cierra los ojos a la luz del Evangelio. Entonces nos dice que muere y reinó en su lugar Joram en el 2º año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. En realidad este es su hermano que le seguía. Los demás hechos de Ocosías no están inscritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, crónicas que nosotros no tenemos, pero vemos aquí cómo el Señor hace su juicio sobre este hombre. Solamente reina 2 años por la maldad que había en su corazón y por haberse atrevido no solamente a desafiar a Dios, sino a buscar entre los ídolos, de los demonios, cosas que ellos no pueden decirles, ¿verdad? Pero así es como sucede cuando la gente se aparta tanto. Segunda de Reyes, capítulo 2. Aquí hemos visto cómo ya ha muerto el rey Ocosías, el hijo de Acab, y empieza a reinar en su lugar su hermano Joram. Y esto nos va a confundir un poquito aquí, porque va a haber 2 Jorams reinando en un momento dado, uno en Israel y otro en Judá, pero vamos a procurar no confundirnos tanto. Cronológicamente aquí nos crea un problema si no hacemos la matemática correcta entre lo que nos dice aquí, en el momento que empieza a reinar Joram. Si le dan la vuelta a la página, dice que en capítulo 3 que Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá. Entonces Josafat está reinando cuando empieza Joram, y acá nos dice en el versículo 17, la segunda parte, que empieza a reinar Joram en el 2º año del otro Joram, hijo de Josafat. ¿Qué pasó? Entonces, ¿está reinando Josafat o está reinando Joram, su hijo? ¿Me entienden? Bueno, lo que pasa es que mientras está todavía viviendo Josafat, pone a reinar a su hijo. O sea, está todavía vivo Josafat, y es más, para que lo vean, denle vuelta al capítulo 8, versículo 16, dice, en el 5º año de Joram, hijo de Acab. O sea, siempre nos está datando ahora la fecha del año del reinado de allá, del otro Joram, el hijo de Acab, el del que acabamos de hablar. Dice, siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Ahí está. Mientras está reinando Josafat, todavía empieza a reinar su hijo también. Y están como traslapados así, uno sobre el otro. 5 años están juntos y después ya se queda solamente
Joram, el hijo de Josafat, reinando. Bueno, con eso como un detalle para que nos vayamos a confundir en esto. Nos dice en el capítulo 2, pues, que aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y ya Eliseo había estado sirviendo a Elías, lo tomó a él, porque ustedes saben que cuando Elías venía huyendo de la amenaza de Jezabel, dejó a su siervo allá en Judá, ya andaba sin siervo, pero de repente el Señor le ha de haber dicho y tomó a Eliseo, y Eliseo es ahora el que está allí siguiéndolo a él, no solamente sirviéndolo, sino aprendiendo también lo que él está haciendo, viendo de cerca. Siempre es como el Timoteo de Pablo, ¿verdad? Siempre es bueno tener una persona que está de cerca para poder discipularlo y que continúe la labor, sobre todo de una persona tan importante como es Elías. Entonces dice que llegó el momento en donde el Señor lo va a llevar en un torbellino, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí porque Jehová me ha enviado a Betel. O sea, él está en Gilgal, donde está una de las escuelas que había dejado Samuel de los profetas. Entonces dice: ahora voy a ir a Betel, voy a ir a la otra escuela, tú quédate aquí porque Dios me está enviando allá a la otra, con el otro grupo de profetas que está allá en Betel. Eliseo le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, yo no me voy a apartar de ti. Y descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí, yo lo sé, callad. Ahora, esto es algo que el Señor le reveló de alguna manera, tal vez no con un voz audible. Hay mucha gente que ya sabe, sobre todo los que tienen contacto con Dios en el momento que ya el Señor ya se los va a llevar. Pedro dijo: yo ya voy a partir. El Señor me reveló que voy a partir. Pablo le dijo a Timoteo: yo voy a partir también. Voy a ser llevado ya por el Señor, por lo tanto yo ya sé que he corrido la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe, y ya lo que me queda es la corona de vida, pero el Señor ya me reveló que me va a llevar. Y sucede muchas veces con mucha gente apegada al Señor, y no solamente con gente que está tan apegada al Señor, pero mucha gente a veces ya sabe cuando ya le llega su momento, y es el momento que se va a ir. Entonces, aquí ya saben, y los profetas saben. Entonces, cuando dicen los hijos de los profetas, no pensemos que se refieren a que son literalmente hijos de otros que eran profetas. Simple y sencillamente se refiere que eran discípulos de la escuela de los profetas. Es el título que tienen, pero no necesariamente que son hijos sanguíneos de otro profeta. Y Elías volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. O sea, él ya sabe que el Señor se lo va a llevar. Y dice: yo no me voy a separar de este hombre todo el momento, porque ya sé que el Señor se lo va a llevar. Vinieron pues a Jericó, donde estaba la otra escuela. Y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él respondió: sí, yo lo sé, callad. Y Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron pues ambos al Jordán. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. O sea, desde lejos están observando los profetas, 50 de ellos, lo que está pasando, se van alejando y se van alejando hasta que lleguen junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieres que se haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Ahora, este hecho de golpear las aguas está demostrando, ¿verdad?, que realmente es un profeta que, como dije yo, está en su apogeo. El Señor no lo está desechando, como algunos han dicho, porque empezó a huir de Jezabel, entonces ahora ya le falló al Señor, y ahora el Señor lo está reemplazando con un profeta que va, Eliseo. ¡Qué tremendo profeta! Porque ¿saben qué? Le dice: pide lo que quieras que se te ha hecho. Y le dice Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Bueno, Eliseo va a ver cuando Elías va a ser quitado de él. Y muchos dicen: bueno, ahí está. Elías va a ser quitado porque ya le falló al Señor, y Eliseo va a recibir una doble porción del espíritu de Elías. O sea, va a ser un Elías al cuadrado. O sea, va a ser realmente con más fuerza. Eliseo, o sea, Elías era un profeta tremendo, pero Eliseo, vamos a ver, Eliseo, mis amados, no es así. Dios no da su espíritu por medida.
Yo no le puedo decir al Señor, Señor, dame más de tu espíritu. Bueno, entonces no me dio suficiente. Si me da poquito, no es suficiente. Si me da mucho, estoy bien cargado. ¿O cómo es la cosa con el Espíritu Santo? Si Dios es infinito, el Espíritu no lo da por medida, dice la Escritura, literalmente. Y con eso ya estamos listos para saber que cuando Dios me llena de su Espíritu, se acabó. No necesito más de su Espíritu porque ya estoy lleno del Espíritu Santo. Lo que necesito es dejar que el Espíritu tome control de mi vida y no que la carne, ¿verdad?, contriste al Espíritu. Porque muchas veces el Espíritu no trabaja en mi vida porque el Señor me da libertad. Pablo lo dice en Gálatas, hay dos fuerzas que están peleando en tu ser, tu carne y el Espíritu de Dios que está combinado con mi espíritu. Ha vivificado el Espíritu de Dios a mi espíritu y se han hecho uno. Yo soy uno con el Señor espiritualmente. Y están en pleito uno con el otro. Y yo o obedezco a uno o obedezco al otro. Esa es la situación. Y cuando me voy hacia la carne, aunque tenga el Espíritu de Dios, Dios no me va a torcer el brazo para hacer su voluntad. Tengo que yo dejar que el Espíritu tome control. ¿Y cómo sucede eso? La Escritura dice, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Tengo que dejar que el Espíritu tome control. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. El Pablo, la carne, lo que va en contra del Espíritu, está crucificado con Cristo en la cruz. Ahora vive Cristo en mí. Es Él el que lleva el control. Entonces, vemos pues a Elías, como dije primero, en su apogeo, golpeando las aguas y separando las aguas, pasando en seco. Entonces, eso es, les digo a ustedes esto, porque después Eliseo se va a acordar de lo que acaba de pasar como una señal importante para él. Una señal importante que a él le va a confirmar el ministerio que el Señor le da de continuar la labor que Elías ha comenzado. Esto para Eliseo va a ser muy importante en la separación de las aguas. Y luego pide esta doble porción de su espíritu. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo, y yo también, en que es referencia a la primogenitura. No es que le vaya a dar doble porción del espíritu a Eliseo porque es el primogénito y a los demás profetas les va a dar un poquito menos. No se refiere a ese asunto, sino más bien se refiere a quién es el que va a continuar el ministerio de Elías, quién es el que continúa y toma la batuta y continúa adelante. A eso se está refiriendo, porque el primogénito supuestamente era el que llevaba el nombre de la familia, el que continuaba con el padre. Y por eso se le sigue diciendo a fulano que era hijo de David. Bueno, David ya quedó allá y ya el hijo fue Salomón, pero después vino el nieto y luego el bisnieto y el tataranieto. Bueno, al tataranieto se le decía hijo de David, porque continuaba con eso. En este caso es lo que está pidiendo aquí de cualquier manera. Está pidiendo, yo quiero continuar con el ministerio que tú tienes. Y Elías le dice, cosa difícil has pedido, porque es difícil continuar con un ministerio. No estamos hablando aquí mis amados, de un ministerio de poder exclusivamente. Mucha gente habla de que el poder y el poder y el poder. Sí, Dios a veces reparte dones y sus dones son irrefutables. Pero les digo un detalle, el Señor anda buscando corazones santos, anda buscando vasos limpios. El Señor dice que los ojos de Dios andan buscando alrededor de la tierra corazones íntegros delante de Él, para manifestar en ellos su poder. Y no es tanto que le está pidiendo, yo quiero tener el poder de Elías para hacer descender fuego del cielo y para partir las aguas en dos y para hacer todas estas cosas que está haciendo él. Para poder decir que te quemas con tus 50 y para en la carne incluso poder decir cosas como lo hizo Elías en la carne. No, pues Elías no lo hizo en la carne y no se trata de este tema. Elías lo hizo por orden de Dios, porque Elías, como dijimos, no hace descender fuego del cielo, sino solamente Dios. Entonces está pidiendo continuar el ministerio que tenía Elías. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Qué tremendo. ¿Se imaginan el cuadro? Ellos van caminando, platicando y de repente llega un carro de fuego. No tengo idea cómo se ha de haber visto eso. Y los separa y quedan separados y él ve. Pues obviamente Elías está del otro lado del carro, como Elías se sube a este carro de fuego. Viendo Eliseo esto, clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. O sea, esta exclamación de Elías que lo dijo así nada más,
como se les salió del corazón, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, se hizo como un lema después que la gente se acordaba de eso. De manera que cuando está muriendo Eliseo, cuando Eliseo dice esto, ¿verdad? Se hace un lema, y después cuando está muriendo Eliseo, el rey de Israel que está en turno en ese momento, que también era un hombre que hizo lo malo delante de los ojos de Dios, porque ningún rey de Israel hizo lo bueno, todos hicieron lo malo. Él también le empezó a decir, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, como tratándolo de consolar o no sé qué, y ahí Eliseo le hace un favor a él, y ya lo vamos a ver después, pero se van a estar acordando la gente de esto. Y cuando dice tomando sus vestidos lo rompió en dos partes, simplemente quiere decir que se rasgó los vestidos de una forma exagerada. O sea, Eliseo era una forma de dolor, pero él estaba dolido de que se le había ido su señor en ese momento, pero sabía que era para una cosa mejor. Mis amados, a todos nos duele cuando se nos quita un ser querido, pero Dios sabe lo que está haciendo, porque ese ser querido pasa a estar delante de Dios y está en mejor situación. Yo estaba escuchando al pastor Chuck Smith hablando de cómo ya sabía Eliseo que su señor le iba a ser quitado. Ya sabían los profetas que Elías iba a ser quitado. Una niñita empezó a decirle a su mamá, oye mamá, ¿y si yo me muriera, tú qué harías? Dice, pues estaría muy triste, me pondría a llorar tremendamente. Pues ¿cómo? Si tú te mueres, estaría yo llorando. No, mamá, no deberías estar llorando, porque yo voy a estar con Jesús y voy a estar mucho mejor, yo voy a estar muy contenta. Tú no deberías de llorar. Y la niñita hablándole todo el día así. Y al otro día igual. Oye mamá, ¿y qué harías si yo? Y la mamá ya estaba como, bueno, pues de alguna manera sí. Pasó otro día y la niñita murió. ¿Y qué estaba pasando allí? El Señor estaba preparando el corazón de la mamá. Porque ciertamente el Señor se iba a llevar a la niñita y podemos decir, ¡ay, qué terrible! Pues ¿qué haría esa señora que tuvo que sufrir esa situación? Si no es por castigo que se la llevó el Señor. Era su momento. La niñita le dijo, no llores mamá. ¿Y saben qué? Eso consoló a la mamá. El Señor la estaba preparando diciéndole, ella va a estar en un mejor lugar y va a estar tranquila. Y de eso se trata, mis amados, la vida aquí. Se trata de la eternidad y no de lo que tenemos aquí. Se trata de lo que continúa después. Si nuestros ojos no están puestos en lo que el Señor va a hacer de nosotros en la eternidad, estamos perdiendo el tiempo. Estamos pensando en lo que no aprovecha. Nos estamos ocupando en cosas vanas, que cuando pasemos a la eternidad nos vamos a arrancar los pelos diciendo, ¿por qué no me ocupé de lo que valía la pena? Y la persona que el Señor se la lleva porque termina. Aquí nos está llevando a Elías, como muchos dicen, porque le falló al Señor. No, mis amados, se lo está llevando como se llevó a Enoc, porque caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc vivió 365 años y el Señor se lo llevó. ¿Por qué? ¿Por pecador? ¿Por malvado? Enoc tuvo un hijo que registrado en la Biblia, por lo menos en el registro que tenemos, es el que más vivió, Matusalén. 900, no sé cuántos años, creo que también 65 años por ahí, no estoy seguro exactamente, pero es el que más vivió de los que están registrados. No sé si hubo gente que vivió más. Pero, entonces Matusalén sí tuvo largos días, entonces sí fue. No, Enoc caminó con Dios y el Señor se lo llevó porque ya era su momento. Antes de que se corrompa, está en su punto. Nosotros cuando cortamos una manzana del árbol es porque está en su punto, no porque está podrida, ¿verdad? Cuando tomamos una fruta y la arrancamos del árbol para comérnosla, es porque está en su punto. Y el Señor hace lo mismo con nosotros. Estás en tu punto, este es el momento de llevarte, ¿verdad? Y se lleva a Elías en este momento. Pero igual, ¿qué pasa? Como nos pasa a nosotros. Eliseo estaba triste porque le quitaron a su señor. ¿Y qué hace él? Se rompen las vestiduras en dos partes, ¿verdad? O sea, se rasgó las vestiduras con dolor, pero bueno, es lo que tenía que pasar y lo entiende. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Ahora aquí Eliseo todavía está un poquito temeroso. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, se le cayó el manto y ahora está en cierto duelo, pero también a la vez de que, bueno, se acuerdan, me imagino yo, de las palabras de Elías: si tú me vienes, cuando voy a ser tomado, te será hecho, y si no, no. Ahora, qué confort para Eliseo ver que no se lo llevó el Señor
porque alguien le disparó una flecha por la espalda y de repente van los dos platicando y de repente le cayó una flecha a Elías porque alguien le disparó, se cae y bueno, así ya se lo llevó el Señor. Oye, pero qué triste, qué manera tan triste de llevárselo, ¿verdad? ¿Cómo se lo llevó? De una manera espectacular, espectacular, con un carro de fuego y bueno, para que Eliseo estuviese un poquito más tranquilo. Pero igual tuvo un duelo ahí. Bueno, entonces recoge el manto y se para al lado del Jordán y tomando el manto de Elías que se le había caído del cielo, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Esto es bien importante, porque ¿saben qué? El Señor le va a responder inmediatamente. No es que él no conociera a Dios, sino que dijera: ¿dónde está el Dios que va a hacer lo que yo pedí? O sea, quería más bien él ver si Dios realmente iba a respaldar esta petición que él hizo de continuar el ministerio. ¿Realmente el Señor me va a conceder aquella petición? ¿Dónde está el Dios de Elías? Sabía que Elías no operaba por su propia fuerza, no operaba por su propio poder, operaba por el poder de Dios. Y pregunta, golpea las aguas, ¿y qué sucede? Así que hubo golpeado él mismo las aguas se apartaron del mismo modo a uno y otro lado, y pasó Eliseo. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Fíjense, ahí está la evidencia. Y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. No se postraron delante de él para adorarlo, se postraron en reverencia de reconocimiento de que ahora el Señor lo había escogido a él para continuar el ministerio profético de Elías. Y le dijeron: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes, que vayan ahora y busquen a tu Señor. Quizá lo ha levantado el Espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Ellos no vieron cuando sucedió esto. ¿Se acuerdan que cuando vino uno de los capitanes de el brazo derecho de Acab a encontrar a Elías y le dijo: dile a Acab que estoy aquí? Y le dijo: no, yo no te he hecho nada, pero yo sé que de repente el Espíritu te lleva a otro lado. Si yo le digo a Acab que tú estás aquí, y si el Espíritu te lleva a otro lado, y llegamos aquí y tú no estás, Acab me va a matar. O sea que ya tenía fama, me imagino, que Elías, de que se lo llevaba el espíritu de un lado para otro, como también el Señor se llevó a Felipe, ¿verdad?, de haber estado predicándole al eunuco, y se lo llevó a otra ciudad. Y les dijo: no vayan. Mas ellos le importunaron hasta que lo avergonzaron y lo irritaron, y dijo: ok, vayan entonces. Entonces ellos enviaron 50 hombres, los cuales lo buscaron por 3 días, mas no lo hallaron. Y cuando volvieron a Eliseo, que se había quedado en Jericó, él les dijo: ¿no os dije que no fueseis? Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad, estaban en Jericó, es bueno como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril, tal vez por la maldición que el Señor dio a Jericó. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron, y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Esto es bien especial, ¿saben por qué? Porque esto representa la maldición de parte de Dios sobre Jericó, que era una tierra hermosísima. Ahora viene a ser una tierra estéril, las aguas son malas, hacen morir las plantas. Manda pedir Eliseo una vasija grande, nueva, pero no sé qué tan grande, pero nueva, con sal, y vacía la sal ahí. La sal es el símbolo de lo que es la iglesia también, de lo que hace Dios en la sociedad, la purificación. Y aunque esté muy mal el pecado en nuestra sociedad, mis amados, nosotros somos la sal de la tierra. Aunque haya muchas tinieblas, no nos demos por vencidos. Somos la luz del mundo. Y tenemos que seguir brillando, y tenemos que seguir teniendo esa facultad antiséptica con nuestras obras, con nuestra voz, con nuestras acciones, con lo que hacemos delante de este mundo que no conoce a Dios. Tenemos que hacer lo que hacemos de parte de Dios para que glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Después subió de ahí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad que se burlaban de él, diciendo: calvo, sube, calvo, sube. Y mirando él atrás los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron 2 osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos.
De ahí se fue al Monte Carmelo y de ahí volvió a Samaria. ¡Qué tremendo! Estos muchachos, no crean que eran unos niñitos o unos muchachitos ahí. Eran gente de esos muchachos que se burlaban de la gente, gente rebelde. Y dicen que hasta el día de hoy en esta zona está este tipo de gente, este tipo de muchachos. Y se están burlando del profeta, diciéndole, sube, calvo, sube. No sabemos si, algunos dicen que el de sube, a lo mejor se estaban burlando de que ya se había oído el rumor de que se había llevado a Elías un carro y le decían, sube. No, yo no sé si es así, o simplemente porque él iba subiendo el monte y le dijeron, sube, calvo, sube. Él voltea y los maldice en el nombre de Jehová. ¿De qué se estaban burlando de este hombre? Pues de que era calvo, ¿no? Así que hay que tener cuidado con lo que uno dice de repente, ¿no? El Señor protege a los calvos. Ahí tengo yo un poquito de ventaja. Ok, Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Ciertamente vemos el poder de tu Espíritu actuando de una forma poderosa, Señor, en aquellos que son de corazón íntegro. Nosotros también queremos una doble porción de tu Espíritu, Señor, para continuar tu obra. Ayúdanos, Señor, límpianos, santifícanos y utilízanos para tu gloria y para tu honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.